Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo programa del Eco de Bobadilla dentro de la serie de programas que está realizando el Eco de Bobadilla para de alguna manera conmemorar el 10º aniversario de la Constitución de la ELA, pero a su vez para hacer una recapitulación de todo ese proceso administrativo de constitución de la ELA, de los primeros 10 años de la ELA, y también echaremos de vez en cuando una mirada al futuro. Hoy contamos en el apartado de entrevistas de nuestros programas con una figura muy representativa del procedimiento de constitución, de creación de la ELA. Hoy tenemos de invitado al que queremos agradecer su predisposición desde el primer momento, desde la primera llamada de teléfono. Tenemos con nosotros a don Ricardo Millán Gómez. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Don Ricardo Millán fue alcalde de Antequera desde el año 2003 al 2011, de manera que son 8 años, 2 mandatos en los que estuvieron todos los principios del movimiento vecinal de Bobadilla. Le tocó lidiar con un problema que no tenía por qué ser un problema, pero que en determinadas circunstancias seguro que se vivieron algunos momentos que vamos a aprovechar para que él nos lo cuente en la medida en que la memoria nos lo permita. Por conocer un poco o refrescar la memoria sobre la persona de don Ricardo Millán Gómez, bien conocido porque fue nuestro alcalde, como he dicho, durante 8 años. Don Ricardo Millán es licenciado en Químicas y catedrático de Física y Química. Estuvo como catedrático durante un periodo grande de tiempo, de 1980 a 2019, en el Instituto Pintor José María Fernández de Antequera, donde fueron muchos alumnos de Bobadilla Estación, con el paréntesis evidentemente de los 8 años de alcalde, que ahí habría... No, más años, porque los otros años de concejal y un año de asesor, o sea, fueron al final 17 años fuera del instituto. Había dedicación exclusiva también también. concejal. Estudió en el Colegio de los Olivos, porque sí, en el Colegio de los Olivos. ¿Es malagueño? Malagueño de nacimiento, sí. Y la carrera en la Universidad de Málaga. También, todo en Málaga. O sea, fue en Los Olivos, bueno, primero en San Agustín, los primeros años hasta que se crea el Colegio de los Olivos, después fue en Los Olivos, todo en los Padres Agustinos, y después ya la carrera fue en la Facultad de Ciencias de Málaga, y después ya hice oposiciones y ya a partir de ahí empezó mi carrera profesional. El primer contacto con Antequera fue a partir de obtener la plaza de profesor o catedrático. Claro, yo apruebo las oposiciones en el año 79, ese año me dan como destino provisional Vélez Málaga para hacer las prácticas. El primer destino definitivo fue en Villacarrillo, en Jaén. Vale. Estuve allí un año, ese año ya podíamos concursar en concurso de traslado, y entonces pues salió la plaza de Antequera y cogí Antequera. Y Antequera la cogía, yo no tenía ninguna relación prácticamente con Antequera, pues de nada. Y era por la cercanía con Málaga y porque bueno, yo quería acercarme al sitio donde había vivido, donde había nacido. Y empezamos aquí en el curso, exactamente en el curso 81-82, que fue cuando se desdobla, el Pedro Espinosa se desdobla en un nuevo instituto que se llamó Mixto número 2, que después fue Pintor José María Fernández. Y de ahí ya pues no me he movido, o sea, ya... Pues mi carrera docente ha sido entera en ese instituto y muy a gusto, y además con mucha relación con toda la comarca, ¿no? Y entró en política en el año 98. Yo entro en política en el año 94. 94. Entro en el año 94, que me llama el que era alcalde entonces, pero que después pasó a consejero en meses, que fue Paulino Plata. Me llama porque había un conflicto con el concejal de deporte de esa época, entonces yo estaba como director en el Instituto José María Fernández, y había teníamos buena fama como actividades culturales y actividades recreativas, en fin, que estábamos en la cresta un poco de la ola a nivel educativo. Me llama para el tema de asesorarlo en ese tipo de temas. A él lo nombran consejero en 2 meses, entra de alcalde Jesús Romero, que fue el que lo sustituye, y Jesús Romero sí, al final pues cuenta conmigo como asesor, y estuve ese año 94 hasta el 95, hasta la elección del 95 como asesor. Y en el 95 ya entro en las listas del PSOE, como yo era independiente, no pertenecía al Partido Socialista, y en el año 95 entro ya como concejal, como independiente en las listas. Estuve de concejal desde el 95 hasta el 2003,
en que ya sí me presento a las elecciones para alcalde y ya como alcalde hasta el 2011. ¿Y llevando qué área? En principio... Por todas porque aquí pero sobre todo fueron muy conflictivas. El deporte, ¿no? Pues cultura, yo entré como cultura y deporte. Cultura y deporte y turismo. Eran las tres áreas que yo tuve desde el 95 hasta el 97. Yo no sé si os acordaréis, supongo que se recordará la población. En el 97 hay un conflicto tremendo en el Ayuntamiento de Antequera, hay una ruptura en el grupo municipal socialista. Jesús Romero dimite, salen a la calle lo que se llama la manifestación de los paraguas en función de que él volviera de nuevo otra vez al ayuntamiento. Él vuelve al ayuntamiento y al volver al ayuntamiento él cesa a todos los concejales que tenían responsabilidad y nos quedamos tres. Nos quedamos en concreto Jesús Romero, Pepe Cobo y yo, y uno de la zona del Torcal, que es Paco Gómez. En ese momento nos distribuimos las áreas entre tres personas, todas las áreas municipales. Entonces era Hacienda, Función Pública, personal, todo. O sea, prácticamente durante esos 2 años, todo. Ya en el 99, ya de nuevo la corporación saca mayoría absoluta Jesús Romero como alcalde y ya entonces se distribuye mucho más la área y todo yo me quedo al final ya siempre con Hacienda y con Cultura y Deporte siempre. O sea, esa ha sido la mía, y turismo, ¿no? Bueno, una concejalía, la de Cultura y Deporte, de las más interesantes, la más sobre bonita, todo porque... ¿no? El deporte le ha llenado siempre en su vida. La parte laboral ha sido hacia la química, física, química, pero el deporte ha ocupado su pasión. Totalmente. Además, ha sido el fútbol concretamente y el fútbol sala ya un poquito más mayor, pero muchísimo. Sí. Y supongo yo que esa pasión por el deporte habrá tenido bastante que ver en algunos grandes logros que tuvo como alcalde en Antequera, como fue el Centro de Tecnificación Deportiva. Sí. Yo creo que además que fue... Hombre, siempre habíamos tenido en cuenta que Antequera tenía un déficit en instalación, siendo una ciudad de un tamaño de 40 y tantos mil, 42.000 habitantes antes de que se segregara Villanueva de la Concepción, que ahora hablaremos, ¿no? Y era una ciudad importante sin ninguna instalación deportiva de gran renombre. Y sobre todo, nosotros nos encontrábamos las distintas oposiciones que se celebraban en el ayuntamiento que faltaba pista deportiva para poder hacer las pruebas deportivas. Teníamos que irnos a la Virlecha o teníamos que irnos a Archidona para hacer las pruebas deportivas. Y eso era un contrasentido. Entonces empezamos a pensar que lo mejor era tener una instalación de primer nivel en Andalucía. En ese momento coincidió con que Paulino Plata era consejero de deporte de la Junta de Andalucía. Y yo recuerdo en una conversación que tuvimos, le dije: Paulino, ¿vas a pasar de consejero sin tener algo a tu nombre o por ti aquí en Antequera? Y ahí se gestó ese centro de tecnificación de atletismo. Y bueno, eso ya, digamos que fue el inicio. Eso después tuvo mucho recorrido, fue muy complicado porque conseguí la financiación. Después fue ya Luciano Alonso, el que estaba entonces de consejero de deporte, fue el que lo inauguró en el 2010. Y tenemos una instalación ahí de primer nivel, no solo andaluz, sino a nivel nacional, ¿eh? La verdad que Antequera ha tenido... mucha suerte, creo yo, mucho trabajo, no solo de suerte, mucho trabajo de antequeranos que han pasado por la Junta de Andalucía en el ámbito de la cultura y del deporte. Sí. Las instalaciones deportivas de Antequera están en un primer nivel, luego, también, ¿no? Y la restauración y la conservación y el grado de esplendor que tienen los grandes monumentos de Antequera, la verdad que la sitúan en un puesto muy muy alto en el ranking andaluz. Eso hay que reconocerlo, hay que deberle todo el mérito, mucho mérito, tanto a la época que fue concejal como después como alcalde, y después siendo asesor, yo siendo alcalde, a Jesús Romero, que como historiador y a Rosa Torres, por ejemplo, también. Pero Rosa Torres evidentemente en su puesto como consejera de la Junta, pero Jesús Romero es que como era, digamos que su profesión, es que era el propio profesional y era el que ha decidido en Antequera la mayoría de las cosas que se han realizado desde la época en que él era concejal y dentro de concejal en el 89 me parece, hasta que termina conmigo, que termina en el 2011, porque él fue asesor conmigo de patrimonio, con lo cual él ha sido el que ha decidido prácticamente, aunque la decisión final le correspondía al alcalde, está claro, o le correspondía al que fuera responsable de la Junta de Andalucía, pero los consejos y el asesoramiento de Jesús ha sido fundamental en que Antequera tenga el patrimonio que actualmente tiene, que lo tiene, sobre todo la conservación y el haber conseguido
que todas las construcciones modernas que ha habido en Antequera estén en consonancia con lo que es el propio casco urbano de la ciudad, ¿no? Sí, porque el casco urbano de Antequera está bastante bien, sí, muy bien conservado. Bien conservado, y eso es, desde luego, eso no es cuestión de suerte, eso es cuestión de trabajo, de dedicación y de conocimiento y valer para ello también. Muy bien, pues ya tenemos un poco pergeñada la figura de nuestro invitado de hoy, el que fue alcalde de Antequera durante 8 años. Vamos a entrar un poco ya en materia, pero sin entrar al grano de la tramitación de la ELA de Bobadilla. Vamos a fijarnos en un antecedente que hubo en el propio municipio de Antequera unos años antes, como fue el de Villanueva de la Concepción. Prácticamente, en este caso, fue paralelo, aunque en Villanueva hay un paso más, que fue la constitución en municipio, pero primero fue entidad local autónoma. Cuando Ricardo Millán llega a alcalde, ¿cómo se encuentra ese proceso? Ellos están ya como entidad local autónoma, o sea, yo ya cuando entro estando yo como concejal, ya son entidad local autónoma. Fue un proceso previo de hace mucho tiempo, y todo el proceso estaba encaminado hacia la segregación como municipio. Pero eso creaba un conflicto a nivel nacional tremendo, porque había varias entidades locales que querían ser municipios, y entonces digamos que había habido un parón tremendo y había un tapón tremendo grande. Hay que tener en cuenta que lo fundamental para que tú puedas conseguir la segregación como municipio es que el ayuntamiento matriz te dé, digamos, la autorización. Evidentemente. Si no la da, si no concede, en absoluto, te quedas como ELA para toda la vida. Y era un poco lo que había en el ayuntamiento de Antequera. Yo recuerdo palabras de algún compañero que decía que a nadie le gusta cortarse un brazo. Es decir, perder una parte de tu municipio, al final, es perder parte de población, perder extensión territorial, es perder financiación, porque al final los tributos del Estado van en función de la población, y mientras más población tenga, más recursos vienen, que después pueden... Y además muchas veces, aunque no seamos conscientes de eso, dos partes unidas reciben más subvención que dos partes separadas por separado, aunque quizás después la responsabilidad es distinta, o por lo menos la distribución de riqueza es distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido nos encontramos con un tapón grandísimo. Yo desde el principio, porque además ya digo que tengo un sentido comarcal grande en el aspecto de que en el Instituto José María Fernández había mucha gente de los pueblos, y entonces resulta muchos alumnos y padres, y hemos hablado muchísimas veces de este tipo de cosas. Del sentimiento que se tiene es distinto al que se tiene en Villanueva de la Concepción, o al que se tenía después aquí en Bobadilla, que el que se tiene en la propia ciudad de Antequera, en el núcleo. La visión es totalmente distinta. Entonces yo, como alcalde, lo que simplemente hice es intentar favorecer bajo todos los conceptos el proceso de segregación de Villanueva. Incluso, vamos, no es un reconocimiento, vamos, una cosa, pero la Junta Vecinal de Villanueva de la Concepción, antes de la segregación como municipio, aprueban el ponerme el nombre de una calle allí en el municipio, en agradecimiento a las gestiones que desde el ayuntamiento se habían realizado para no paralizar ese proceso, ¿no? Sí es verdad, y eso sí es bueno que lo digamos aquí, que ese proceso de alguna forma ralentizó todo lo que venía después de Bobadilla, porque lo que no podía un municipio, un ayuntamiento, es llevar dos trámites paralelos prácticamente con el mismo fondo, aunque con procedimientos distintos, pero no podía llevarlos al mismo tiempo, porque entonces nos hubieran rechazado absolutamente todo. Entonces eso hizo que se ralentizara un poquito lo de Bobadilla Estación, pero al final surgió lo de Villanueva, terminó lo de Villanueva, se segregó, ellos funcionan como municipio independiente, funcionan extraordinariamente bien, sin ningún tipo de problema, con muy buena relación, yo por lo menos en la época que yo estaba, con el ayuntamiento matriz. Y Bobadilla Estación pues siguió su proceso por su lado. De todas maneras, abundando en lo que ha dicho antes, supuso un golpe fuerte, porque he tomado aquí unos datos de la evolución demográfica de Antequera desde 1900 y pasa de 31.600 habitantes a principios del siglo XX y alcanza su máximo en el año, en la primera década del siglo XXI, del año 2000 a 2010, en que llega a 45.000 habitantes. Nunca antes había llegado a tanto, y sin embargo con la segregación de Villanueva pues baja hasta 41.000. Antequera había sido la segunda ciudad durante muchos años en población de la provincia de Málaga. Durante el desarrollo del turismo se empieza a ver superada por Marbella, por Fuengirola, Estepona, Vélez, Málaga, y ya incluso el Rincón de la Victoria ya la ha superado. Incluso sí, Torremolinos. Todo lo que es la costa prácticamente ha
yo creo que Alhaurín de la Torre andará por ahí también, ¿no? Entonces Antequera se está quedando, bueno, como la ciudad más poblada, ya se dice del interior. Hay que eliminar la costa. Una segregación de una parte del término municipal efectivamente supone un trauma para el municipio. Y si lo vemos desde el punto de vista político, que también hay que ver las cosas, Antequera tenía mayoría absoluta con Villanueva de la Concepción. El PSOE, me refiero, no Antequera. El PSOE como partido tenía mayoría absoluta. La primera elección en que se produce la segregación es en el 2011. Claro, se pierden 3.000 y pico habitantes, que son 1.000 y pico, 2.000 votos. 2.000 votos es un concejal o dos concejales. Esos dos concejales, que podían ser algunos del PSOE, lógicamente de otros partidos, pero claro, en Villanueva de la Concepción sigue teniendo mayoría el PSOE, incluso actualmente, con lo cual eso hubiera equilibrado la balanza en el sentido a lo mejor de otro tipo de resultado en el 2011. Es decir, que al final te das cuenta de que una segregación de una parte de tu municipio tiene unas connotaciones que a lo mejor incluso ni las piensas cuando comienzas todo el proceso. Difíciles de prever, pero, claro, pero que luego hay que sobrellevar. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia en Bobadilla. En Bobadilla Estación. ¿Cuáles son las primeras noticias que se tienen en el Ayuntamiento de Antequera? Aquí hay unos vecinos que se están organizando, hay una asociación de vecinos. ¿Cómo se tiene conocimiento? Ese sentimiento viene desde mucho tiempo. O sea, yo desde que recuerdo haber venido a Bobadilla siempre había esa sensación de que querían algo distinto a la relación que tenían con el Ayuntamiento de Antequera. Es cierto, y creo que es un indicio importante, en el 2004, cuando yo entré de alcalde en el 2003, hasta entonces los alcaldes pedáneos de las localidades de los 11 anejos de Antequera se elegían por designación directa del alcalde. O sea, el alcalde, entre la gente de su grupo político, lo que sea, elegía en el pueblo, pues tú eres el alcalde pedáneo y es el que funcionaba. A partir del 2004 se establece en el Ayuntamiento de Antequera un nuevo reglamento, de forma que hay elección vecinal. Es decir, los alcaldes pedáneos de los distintos núcleos, de las pedanías que pertenecen a Antequera, se hacen ya por sufragio. Se pide autorización a la Consejería de Gobernación, se hace una reglamentación de la votación, y entonces a partir de ahí ya el alcalde pedáneo que surge en el año 2004, que la primera alcaldesa pedánea fue Encarnación Martín Doblado, en Candili, fue la primera, que fue venía por el PSOE, ya salió por elección directa de los ciudadanos de Bobadilla. Eso ya va creando una cierta autonomía en los distintos núcleos. Es decir, ya no es lo mismo que tú seas el representante del alcalde en el pueblo, a cambiar que tú eres la representante de los vecinos ante el alcalde. Es decir, cambia un poco la ya llevas el respaldo de los vecinos, no es el nombramiento del alcalde, sino de tus vecinos. En esos momentos ya empieza a surgir un movimiento vecinal aquí en Bobadilla, que ya era la Asociación de Vecinos de Bobadilla, hasta que se convierte en partido, como PAVA, como Partido de los Anejos y Barrios de Antequera, pasa un tiempo determinado. Y además el partido surge fundamentalmente con un sentimiento de convertir a Bobadilla en una entidad local autónoma, pero después, se hacen unos objetivos mucho más amplios y ya aparece por todos los barrios, por todos los anejos de Antequera. Es decir, se convierte un poco en el paradigma de todo ese tipo de cosas, que tiene mucha influencia en las elecciones. Es decir, hay que tener en cuenta que en los mandatos que yo estuve del 2003 al 2007 con mayoría absoluta del PSOE, y del 2007 al 2011 con minoría, donde la composición del ayuntamiento en esa época era: el PSOE tenía 10 concejales, tenía 3 concejales, tenía Izquierda Unida, 6 concejales tenía el PP y 1 concejal el PAVA. Eso, distorsiona un poco lo que es el funcionamiento del ayuntamiento. En ese sentido, aquí yo creo que en la página vuestra lo reconocéis, evidentemente Antonio Galvez en esa época tiene mucha influencia y mucha importancia en todo lo que lleva consigo el tema de Villanueva de Bobadilla Estación, ¿no? Porque es su tema fundamental y es el que está continuamente intentando llevar para adelante. Sí es cierto que, y yo también creo que había que reivindicar aquí, que si el ayuntamiento no quiere, es decir, si el partido que está gobernando en el ayuntamiento no quiere, no da su paso o no favorece, no se hace nada. O sea, eso se puede ralentizar el tiempo que uno quiere. Eso no se le pregunta que vaya a una Concepción que estuvo casi 20 años ralentizado, ¿no? Eso se puede parar todo lo que se quiere. Yo creo que nosotros tuvimos la visión de que era importante hacer este paso y entonces empezamos ya con todo el proceso de autonomía. En Bobadilla estamos hablando del año 2006 aproximadamente, cuando se empiezan a mover los vecinos. Hay que tener en cuenta también que en 2006 es cuando se inaugura la estación de Antequera Santa Ana, de manera que para el pueblo supone un
un hachazo total. Hablábamos antes del trauma que pudiera tener un ayuntamiento matriz como Antequera cuando se le cerciona una parte de su territorio, pero es que en Bobadilla, que era de alguna manera, podemos decir, un pueblo puntero, puesto que aquí había trabajo todo el año, no vivíamos del campo, del cómo se comportara la meteorología, cómo se dieran las cosechas. Aquí había una estabilidad que no se disfrutaba desgraciadamente en los pueblos del entorno, pero a partir del 2006 la cosa cambia mucho y se nos caen hasta las ilusiones aquí, ¿no? Quizás eso pudo también, cree que pudo suponer el que de alguna manera el pueblo quisiera, fuera un revulsivo para el pueblo, para decir tenemos que mejorar y tenemos que buscarnos la vida, porque después del palo que hemos recibido va a ser difícil que vengan a ayudarnos aquí, ¿no? Sí, hombre, evidentemente la creación de la estación de Antequera Santa Ana, lo que es la alta velocidad, que de alguna forma, por las circunstancias técnicas o como sea, se determina que ese sea el recorrido y que ese sea el punto de parada, que siempre se había considerado como Antequera Santa Ana, Bobadilla Estación, era como una especie de núcleo que todo lo albergaba, pero sí es cierto que Bobadilla, que su propio nombre lo indica, Bobadilla Estación, nace a raíz de la estación de ferrocarril cuando se crea, en la época que se crea, pues sí sufre un retroceso en ese sentido, de esa importancia, sobre todo no porque no tuviera mucha más relación con el ferrocarril, que seguiría teniéndola, sino porque había sido como el medio de vida, lo hablábamos un poco antes de la entrevista, el medio de vida de la gran mayoría de los habitantes de Bobadilla Estación era el ferrocarril, es decir, era la salida que tenía. Yo recuerdo muchas veces los alumnos de mi instituto, que era su cuestión era factor de Renfe. A veces llegábamos a eso, era factor de Renfe, intentar llegar porque era lo que habían vivido, lo que habían mamado durante chiquitillos aquí, ¿no? Había que cambiar un poco casi la única salida que sí, la única había. Pueblo, o sea, evidentemente. Bueno, eso de todas maneras, eso también es de las cosas que de alguna forma más influencia tuvo en las dificultades a la hora de llegar a los acuerdos para la Constitución como ELA. Hay que tener en cuenta que aquí hablamos de 3 núcleos muy cercanos, sí, cada uno con su historia. Es decir, Bobadilla es el ayuntamiento, digamos, es el asentamiento matriz, es el más antiguo, es el que tiene el nombre más antiguo. Bobadilla Estación aparece como un núcleo que surge a raíz de la estación en el siglo XIX, a últimos casos. Y después tiene la colonia Santa Ana, que también es un asentamiento, digamos, artificial que se crea, pero que tiene un futuro, se supone que muy prometedor, con la estación de AVE ahí mismo y con todo lo que es el Puerto Seco. Hay que tener en cuenta que el Puerto Seco que ahora, pero es que el Puerto Seco se presenta públicamente en el 2005, O sea, la primera presentación que tengo yo con los promotores del Puerto Seco fue en el Ayuntamiento de Antequera, en un acto público, en el 2005. O sea que ya eso también tiene cierta influencia aquí. O sea, ya cuando estamos hablando de la constitución de entidad local, aparece la estación de Santa Ana en el 2006, aparece el Puerto Seco que une Bobadilla con Santa Ana, y Bobadilla Estación se queda como un poco al margen. Todas esas cosas influyen en este proceso. Época de grandes proyectos, entre los que estaba también el anillo ferroviario. Eso, el anillo ferroviario fue otro que se quedó fuera. Se quedó fuera. Bueno, pero vamos... Pues no me acordaba yo ya del anillo ferroviario. También. Una frustración más, pero no tuve yo problemas con el anillo ferroviario, manifestaciones en mi... Yo fue tremendo. Eso merece un programa aparte. Sí. Pero vamos a centrarnos en la gestión, en la gestación de la entidad local. En principio es un movimiento vecinal, se hace una asociación de vecinos, como así parece ser que lo establece también la ley, que debe de promoverse mediante una asociación de vecinos, pero en 2006 aparece un partido político nuevo que se crea casi es profeso para Bobadilla, pero que no se circunscribe solo a Bobadilla, porque su nombre es de las barriadas y anejos de Antequera. Y en 2007 consiguen nada más y nada menos que 1.304 votos, el 6,29% del censo y un concejal. O sea, evidentemente 1.304 votos supera al censo de Bobadilla Estación, de Bobadilla y de la colonia de Santa Ana. Aquí votó mucha gente al Pava. ¿Qué supone para el ayuntamiento o para el equipo de gobierno de ese momento en el ayuntamiento que la tramitación de la ELA no esté ya en manos de una asociación de vecinos
que seguía estándolo, sino que va a tener una representación en el ayuntamiento. ¿Eso mejoró o empeoró el proceso? No mejoró, vamos a reconocer que mejoró. Vamos a ver, el Pava distorsionó el ayuntamiento de Antequera, es decir, hasta entonces los partidos políticos que habían estado representando en el pleno municipal eran los tradicionales, PSOE, PP e Izquierda Unida. Es decir, aquí había el partido andalucista, entró una vez con algún concejal, pero fundamentalmente esa era la composición que históricamente se dio en Antequera. De repente aparece un partido muy reivindicativo, además de unos problemas que siempre es fácil reivindicarlo y fácil abanderarlo. Me refiero a los problemas en los barrios y en las barriadas de Antequera, porque siempre uno que vive en un barrio se considera que está un poco desplazado con respecto al centro de la ciudad, por las circunstancias que todos conocemos. No puede vivir en la calle. Ahí está. Entonces, y al final te das cuenta de que la mayoría de los servicios están donde están, y entonces ese tipo de cosas era fácil abanderar ese proceso. Además, un proceso muy reivindicativo, con gente reivindicativo de manifestaciones continuas, de salidas a la calle. Había además una asociación de vecinos también en Antequera que estaba muy unida con respecto a una federación de asociaciones, la Almenilla, que estaba muy unida también al tema este. Se crea un conflicto popular importante, pero no solo ya con el tema de la segregación o la constitución de entidad autónoma, sino por cualquier tema que pudiera haber. El representante en el ayuntamiento es Antonio Galvez, con el cual yo tengo una relación relativamente, curiosamente, que es una cosa que además nunca... Habrá que, no sé, supongo que sabéis que la elección de alcalde se produce en el pleno primero de la corporación, es decir, el alcalde no se elige por los vecinos, sino se elige por los concejales que están elegidos por los vecinos. Yo hasta este año, que ha sacado Manolo Barón, el alcalde actual ha sacado ya 14 concejales, yo había sido el alcalde más votado en un pleno, porque me votó el PSOE, que era mi partido, Izquierda Unida, porque estábamos en pacto de gobierno con ellos, y el Pava, porque Antonio Galvez vota a favor en el pleno de Constitución del 2007. Todo eso, evidentemente, ese voto a favor era un poco, como, no te voy a decir condicionante, pero sí para favorecer todo el proceso que estábamos de acuerdo en llevar para cabo. Por eso el 2007 él entra en el ayuntamiento y ya en el 2008 se pone en marcha la consulta vecinal. O sea que todo va relativamente relacionado, ¿no? Y el ayuntamiento desde luego recoge la reivindicación del pueblo. Hay que decir que el Pava en este momento irrumpe y de los votos que obtiene, de alguna manera, muchos son arrancados a los anteriores partidos, tanto Izquierda Unida como el PSOE como el PP. Hay que ver lo que a partir de ahí, la siguiente me parece que ya no consigue representación. O sea, bueno, ya se queda sin representación y va bajando en el número. Pero te digo que al final es un partido que tiene una importancia en un periodo determinado, que después ya cuando se consigue el proceso, digamos, el objetivo, porque vuelvo a decir, el objetivo del Pava no era los aneos y los barrios de Antequera, aunque se fuera el nombre del partido. El objetivo era Boba y Estación. Además surge de aquí, la mayoría de los representantes eran... Aquí sí que sigue conservando, sigue estando un nido de votos importante. Bueno, pero aquí estaba la que era alcaldesa era del Pava, y sin embargo ahora ya no es del Pava, ¿no? Pero eso ya es la época más moderna. Pero me refiero que el Pava tuvo un gran apoyo popular en esa época, sobre todo en el 2007, por lo que representaba y lo que llevaba atrás, detrás, y sin embargo ya lo va perdiendo a medida que ya el objetivo fundamental se consigue. Es decir, una vez que ya se convierte esto en ELA, o no es que se convierta en ELA, pero que ya estaba todo el proceso prácticamente iniciado, ya no había que irlo parara, ya pierde un poco esa importancia que tenía, creo yo. Y siguen estando los partidos tradicionales al final, ¿no? Que son los que siguen funcionando, ¿no? Efectivamente. En el año 2009 el Pleno aprueba que se realice una consulta vecinal, se realiza esa consulta y el resultado es claramente determinante y a favor de la constitución del pueblo como entidad local autónoma. Son 579 los votantes, de los que dicen sí 510 vecinos. Ahí ya el proceso ya era imparable. Sí. Ahí la única dificultad que había es que inicialmente se pensaba que iba a ser una entidad local que constituyera o que tuviera los tres municipios, los tres asentamientos, Bobadilla, Colonia Santa Ana y Bobadilla Estación, y sin embargo Bobadilla Pueblo y Colonia Santa Ana se niegan. Hay que tener en cuenta que ahí empiezan ya un poco lo que yo digo siempre, los enfrentamientos entre vecinos, ¿no? ¿Por qué? Es muy complicado. ¿Por qué cree Ricardo Millán que no se produjo la unión de los tres núcleos? Si yo contara en las comisiones que se celebraron a partir de ahí
para la delimitación territorial. Ahora entramos después. Porque ahora es que es complicado, es que este núcleo, este río que pasa por aquí, este arroyo, este era nuestro, o este era de Bobadilla. Hay que tener en cuenta que Bobadilla antes era todo. Es que realmente los asentamientos de Bobadilla Estación y de la colonia surgen posteriormente, sí, al condado de Bobadilla y a todo lo que se supone que era aquello. Al partido de la Vega Baja. ¿Qué? Partido de la Vega Baja. Sí. Supongo que lo cogería todo. Del municipio habrá un sector que sí, pero me refiero que como nombre específico, Bobadilla es lo primero que aparece, ¿no? Entonces, sí, lo de Bobadilla se consideraban que eso era, digamos, que ellos tenían que llevar como la parte más... Claro, aquí había tres, es que yo digo, había tres cosas. El asentamiento más poblado era Bobadilla Estación, el más antiguo era Bobadilla y el que lo crea, y el que más proyección podría tener incluso en el futuro podría ser la colonia Santa Ana. O sea que había tres factores distintos. Bueno, no había forma de ponerse de acuerdo. Yo recuerdo las reuniones de aquellas comisiones donde estaban los tres alcaldes pedáneos de las tres localidades, estaba Fernando, estaba Lorenzo y estaba en Canili. Nada, los acuerdos eran imposibles. Y estamos hablando que los tres eran del Partido Socialista, o sea, pero cada uno era de su pueblo. O sea, que no tenía nada que ver, yo no cedía nada, era prácticamente imposible llegar a acuerdo en los primeros contactos, porque esta casa que estaba aquí pertenece a vos, porque claro, aquí había que pensar que para desarrollar el expediente lo fundamental es que pudiera ser autónomo económicamente hablando. Entonces ahí hay que tener en cuenta los IBIs, tanto de urbana como de rústica, que tú pudieras presentar en tu delimitación territorial, si eso te daba suficiente para tú generar los recursos para poder después desarrollar una junta vecinal. Y era importante que donde ponías la raya, no es lo mismo poner la raya aquí donde hay 50 viviendas que ponerla aquí donde no las hay. O sea que eso creaba muchísimos problemas y muchísimas tensiones. Y desde el principio, Bobadilla y Colonia Santa Ana, que no querían no querían ir juntos con Bobadilla Estación. ¿El por qué? Yo creo que más que yo, los propios habitantes de Bobadilla son los que lo tienen que saber, en qué relaciones mantienen, no a nivel personal con cada uno, a nivel de núcleos, ¿no? Cuando ha habido acuerdos, bueno, prácticamente no ha habido casi nunca, porque cosas que podíamos haber hecho no se han hecho casi nunca, es decir, es muy difícil. Es lo mismo que cuando hablamos de las grandes ciudades, ¿qué relación hay entre Málaga y Granada? Pues imposible que haya buenas relaciones, somos vecinos y rivales, pero siempre pasa eso, o Antequera con Archidona, o Antequera con Málaga. Entonces, aquí pasa lo mismo, pero en los núcleos que estamos hablando. Sí, lo normal es que las fricciones se tengan con los más cercanos, los que están a muchos kilómetros. Eso da igual, eso no tiene importancia. Ni se les conoce. El pueblo dice que sí, que quiere constituirse como entidad local autónoma, y desde el ayuntamiento pues ya se inician las gestiones con las distintas administraciones, con Diputación y con la Junta de Andalucía. Pero llegamos a ese momento, a ese apartado importante de la delimitación de lo que el terreno que va a ser administrado por la entidad local. Ahí, ¿quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Qué problemas surgieron? ¿Por qué al final se constituye? Evidentemente, Colonia de Santa Ana y Bobadilla quedan fuera, pero ¿qué movimientos hubo que no se conocen, que no se trasladan al acta porque por las conversaciones del ayuntamiento? Porque lo que está en los papeles se puede consultar, lo que está escrito se puede consultar en los archivos, pero lo que nos interesa saber ahora es qué había detrás. ¿Por qué al final Bobadilla Estación se queda con poca vega y mucho monte? Bueno, la decisión, es decir, una vez que se aprueba por el Consejo de Gobierno, nos da la autorización a esa consulta vecinal y le da por aprobado, se constituye la comisión. Y esa comisión, que está formada por los tres pedáneos que hemos dicho de las tres localidades, donde está formado por los técnicos municipales que correspondan, había incluso representantes de los grupos políticos, es una comisión amplia. Una comisión que fue complicadísima desde el principio, porque desde el principio una de las cosas, ya digo, que había fundamentalmente era la delimitación territorial, es decir, hacia dónde. Claro, la parte de vega que podía corresponder a la Bobadilla Estación estaba mucho más cerca de Bobadilla y de la colonia que el resto. La parte de monte estaba más cerca de Bobadilla. Al final parecía, no voy a decir que fuera lógica, pero se llega a un consenso. O sea, ya digo que entre el año 2009 y 2011 la persona fundamental en ese proceso fue José Luis Ruiz Espejo, el que era el primer teniente alcalde, que estaba conmigo, y era el que llevaba fundamentalmente Hacienda, llevaba todas las áreas que correspondían a la elaboración de ese expediente. Es decir, el expediente administrativo que teníamos que llevar a la Junta de Andalucía para su aprobación tenía que llevar delimitación territorial, suficiencia económica, con el tema de los padrones municipales, para saber ya quién pertenecía a la entidad local y quién no pertenecía. Había
había personas que habían llegado al ayuntamiento, que yo vivo en Bobadilla Estación, pero yo no quiero ser de Bobadilla Estación, yo quiero seguir siendo de Bobadilla porque yo nací en Bobadilla, o al revés, o gente de Bobadilla Estación que vivían o sea, se daban circunstancias personales que no podíamos nosotros llegar a ese nivel, aunque la escuchaba y la atendía, pero fundamentalmente al final se llevó un consenso. Es decir, en lo que menos gravoso fue para los 3 asentamientos, porque hay que tener en cuenta que Bobadilla Pueblo y la colonia, digamos, defendían las tesis municipales porque pertenecen al Ayuntamiento de Antequera, o sea, siguen siendo parte del Ayuntamiento. De momento todos pertenecen al Ayuntamiento. No al Ayuntamiento, al municipio. Al municipio. Una cosa es el término municipal y otra cosa, aunque sea entidad local autónoma, tiene una cierta autonomía, ¿no? Mientras que Bobadilla Pueblo y la colonia no siguen siendo parte, son 2 anejos de Antequera, ¿no? Se llegó a un consenso. Ya digo que nosotros, cuando yo dejo la alcaldía en el 2011, prácticamente el expediente está terminado. Hay que tener en cuenta que después se aprueba, me parece, en el pleno de noviembre o de octubre o noviembre de ese año. Está claro que desde julio que entra el nuevo gobierno hasta noviembre no da tiempo a desarrollar todo. Estaba ya casi todo hecho. Y bueno, pues al final yo creo que eso, ya se llega al acuerdo donde menos, digamos, más lógico podría ser en función de la situación de los 3 núcleos. Es decir, eso, nosotros estuvimos muchísimo tiempo con los planos allí en lo alto de la mesa, planos grandes, esto, para ver cómo estaba, y es que la situación es muy curiosa, ¿no? Porque tienes Bobadilla Estación aquí, tienes aquí Bobadilla Pueblo y tienes aquí arriba la colonia, en una especie de triángulo. Que quizás la lógica geométrica diría que lo suyo sería un solo núcleo. Un solo núcleo. Claro, pero eso es complicado, porque ahora donde lo pones, yo viví aquello, porque además yo en aquellas comisiones pues asistí con frecuencia, vamos, yo no asistía a todas, pero a muchas sí asistía, y la verdad que eran complicadas. Yo recuerdo a los técnicos municipales asombrados porque eran como peleas entre hermanos, porque ya digo, además en principio eran representantes del mismo partido político con digamos, no con intereses, sino con querencias distintas, ¿no? Con todo, el término que se asignó es sensiblemente inferior al que se le asignó a Villanueva de la Concepción, sí, pero es bastante mayor que muchos municipios constituidos en la Jarquía o en la Serranía de Ronda. Hay que tener en cuenta también la población de la que partíamos, que era por ejemplo, Villanueva triplica la población de Bobadilla, ¿no? Estamos hablando de 3.000 y pico habitantes con respecto a 1.000. Y estaba bastante más alejada. Era distinta, tenía un torcal en medio que crea una barrera, digamos, fundamental. Incluso siempre se ha considerado que Villanueva de la Concepción es más perteneciente a los montes de Málaga que a la Vega de Antequera, mientras que Bobadilla Pueblo y la colonia son Vega de Antequera. O sea, está claro que es la zona nuestra. Entonces, digamos que tenían menos diferencias con respecto a nosotros, con respecto al Ayuntamiento Matriz, de lo que tenía Villanueva de la Concepción. Yo voy a poner un ejemplo, que es cultural. Mientras que en Villanueva de la Concepción se dan los verdiales, no se dan el resto del término municipal de Antequera. En el único sitio donde se dan los verdiales es en Villanueva de la Concepción. ¿Por qué? Porque son los montes de Málaga. Está al lado de Almojía. Están al lado de Almojía, que tiene un estilo propio. Tienen otro tipo de idiosincrasia. Mientras que aquí, pues aquí en Bobadilla Estación, no creo yo que haya habido verdiales en la vida. No sé que algún festival que haya venido haga algo. Pero no es la tradición. Al igual que en Antequera o puede ser en la comarca de Ronda, no ha tenido tradición aquí. ¿no? Eso no es una cuestión más de los montes. Efectivamente, no es tradicional. La tarea de alcalde supongo que da muchas satisfacciones, pero también tiene que dar muchos quebraderos de cabeza. ¿Fuimos los de Bobadilla un quebradero de cabeza para el alcalde de Antequera? Bueno, no fue de los peores quebraderos de cabeza que tuve como alcalde. O sea, como alcalde tienes muchísimo. Un alcalde de más que de una ciudad, de un término municipal como el de Antequera de 800 kilómetros cuadrados, con 11 núcleos independientes, cada uno con sus problemas, con una gestión de todo. Vamos a poner del tema de abastecimiento de agua, lo complicado que es abastecer a un término municipal tan grande. Yo siempre comparaba Antequera con Fuengirola. En esa época teníamos casi los mismos habitantes, ¿eh? Estamos hablando del 2003, 2004, teníamos 40 y tantos mil habitantes los dos. Nosotros teníamos 800 kilómetros cuadrados y ellos tenían 11. Claro, gestionar 11 kilómetros cuadrados con todo el turismo que tenían allí, lo que les generaba económicamente a Fuengirola, era lo que Antequera perdía prácticamente en la atención al campo y a lo que es la zona rural. Es una zona rural tremendamente grande, que es muy costosa. Entonces, digamos que esos son quebraderos de cabeza mucho más importantes que lo que es una ansia vecinal de al final generar una cierta autonomía de gestión, pero que al fin y al cabo seguía siendo parte de Antequera, y yo lo he considerado siempre como parte de Antequera. Yo no sé si esto llegará a más o no llegará a más, no sé si interesa siquiera que se llegue a más, porque de eso habría también que hablar mucho, pero yo lo viví bien, lo viví más
más la problemática que a nivel de calle se producía en aquel tipo de manifestaciones, por cualquier cosa, porque se protestaba por la policía, pues estaba el Papa allí, se protestaba, pues estaba en plan, digamos, complicado en esa época, pero bueno, yo creo que era la función que les correspondía y la que tuvieron en esa época, ¿no? Nos hemos centrado, de todas maneras, en los últimos procesos de entidad local autónoma y en el caso de Villanueva, de constitución de nuevos municipios, en Villanueva y en Bobadilla Estación, pero Antequera ha vivido estos mismos procesos a lo largo de la historia, porque Antequera tuvo un término municipal de los mayores de España. Este camino que han iniciado y ha terminado Villanueva y ha empezado Bobadilla Estación, lo vivió Fuente de Piedra, lo vivió Humilladero, lo vivió Mollina, Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas, en fin. Lo que pasa es que estos lo hicieron en los siglos XVIII o XVII y XVIII aproximadamente, unos años abajo. Pero visto desde fuera, un pueblo que es municipio, que está constituido como municipio, tiene mejores posibilidades de financiación que un pueblo que pertenece a un ayuntamiento matriz, que pertenece a un ayuntamiento, a un término municipal, con una ciudad que actúa como matriz y que sea mucho más grande que el pueblo. En teoría no. No debería. En teoría no. Es decir, vamos a ver. Si el ayuntamiento, vamos a suponer que la ELA de Bobadilla se segregara como municipio, la participación, es decir, los ingresos que tendría Bobadilla serían los que genera su propio núcleo, las viviendas que tenemos aquí. Es que los ayuntamientos no tienen tampoco muchos recursos nada más que eso, y la participación en los tributos del Estado. Y los tributos del Estado es el nivel de población. O sea, con lo cual tendrían bastante menos de lo que le podría corresponder de cualquier obra o cualquier inversión que el municipio matriz haga en un momento determinado en una ciudad. Es decir, la construcción, por poner un ejemplo, del polideportivo cubierto en un momento determinado, es posible que con los recursos de la entidad sola no se pueda realizar. Ahí hay que realizar por la aportación que el ayuntamiento tenga que hacer a la entidad o al núcleo durante los años que corresponda o lo que sea. Es decir, cada año se reparte el dinero, vamos, yo desde la época que fuera alcalde, incluso antes como concejal de Hacienda, se repartía de la manera más equitativa posible y más proporcional en función del número de habitantes y más de las necesidades. Lo que se planteaba era, por poner un ejemplo, pues todos los anejos tenían que tener un edificio de servicios múltiples para poder tener una zona donde poder reunirse, donde tuvieran pues la prioridad en aquella época. Hay que tener en cuenta que en el 2003 no había ninguno. Había que tenerlo en la colonia, aquí en Bobadilla, en Villanueva de Cauche, en cualquier lado había que ir. Entonces fue nuestra prioridad el establecer esos 11 edificios de servicios múltiples. Vamos a las instalaciones deportivas, que en todos lados hubiera instalaciones deportivas decentes. Si el núcleo era más grande, como eran Cartojal o Bobadilla, pues polideportivos cubiertos. En caso de Cartojal fue también la piscina. Pero me refiero que en cada uno de esos núcleos, con los propios recursos, es muy complicado que tú eso lo puedas llevar a cabo con esta población. Es decir, si ya estamos hablando de una población por encima de 2.500, 3.000 habitantes, hablamos de otra película. Pero con 1.000 y pico, yo lo veo muy difícil. Pero bueno, eso es cuestión de números. Lo que sí está claro que en el expediente administrativo viene que puede ser suficiencia económicamente. Pero claro, la suficiencia económica viene en función de lo que es la actividad diaria. Es decir, el pagarle al secretario municipal, el tener los operarios que tienes que tener, si quieres tener una policía, tenerla, porque estamos hablando de que son muchos gastos lo que tiene un municipio. Y eso, con esa población, yo lo veo complicado. Sin embargo, yo veo quizás más la situación de presión que tú puedas tener como ELA dentro de un ayuntamiento, que es más interesante para el propio núcleo que lo que es ya un ayuntamiento independiente. Es mi opinión, pero que eso puede después, es opinión personal, ¿no? Hombre, hay opiniones claro, me imagino. Para todos los gustos. Lo que sí se observa en determinados caso en el entorno más cercano es que bien sea por financiación extraordinaria que puedan recibir los municipios de otras instituciones como la Junta de Andalucía o el gobierno de la nación o de la misma Diputación, un pueblo que tiene su ayuntamiento, vamos a hablar de la zona de la Jarquía, no es lo mismo Macharabiaya, Totalán, Moclinejo, Isnate, que Cajiz. Los primeros que he inventado son municipios independientes. Cajiz es una pedanía de Vélez Málaga. No es igual. Si uno visita esos pueblos, no es tan igual. No sé, yo por ejemplo te voy a poner el ejemplo del Rincón.
que vivo allí. El Rincón de la Victoria tiene 4 núcleos, que es Benagalbón, tiene la Cala del Moral y tiene que es igual. Bueno, la Cala y Rincón. Cualquiera. Prácticamente. No, pero la Cala es un anejo. Pero la Cala es tan pedanía como fue Bobadilla estación de Antequera, exactamente igual, con el mismo criterio. No hay porque está todo unido ahora, pero en la época que yo estoy hablando, que yo cuando empecé a ir al Rincón, yo tenía 6 años, estamos hablando del año 60 y tanto, la Cala y el Rincón no estaban juntos, estaba el Cantal en medio, todo una masa rocosa, y tú para pasar de uno a otro, era como cerca, pero era como podía ser Vélez Málaga y Torres del Mar, pero cerca, pero y entonces distinto. No se podía pasar como ahora andando, claro, estaba el tren. La Torre de Benagalbón era un núcleo que estaba pasado el arroyo Granadilla, era otro núcleo independiente, y Benagalbón está a 5 kilómetros en el interior. Y tú vas a Benagalbón, y Benagalbón tiene los mismos servicios que puede tener el Rincón de la Victoria. O sea, eso depende muchas veces también del tipo de municipio, del número de anejos que tengas. Es decir, no es lo mismo que tengas un anejo o 2, que prácticamente es la propia localidad, a que tengas, como teníamos, 11, que eran y muy separados. Es decir, es que yo, mira, por poner un ejemplo, una de las inversiones más grandes que ha habido siempre para el Ayuntamiento de Antequera ha sido la carretera desde Antequera hasta La Joya. Estamos hablando de la zona del Valle de Adalaj y la zona de allí. Esa carretera ha costado un mundo. Una carretera que es municipal, o sea, en principio que tiene que tener porque era una unión que era municipal. Si La Joya, con los habitantes que tiene, es imposible que eso nunca lo hubiera, es que era imposible que lo hubiera haber acometido. Lo acomete el Ayuntamiento de Antequera porque en ese momento dice, bueno, pues todos los recursos de este año van a eso. Eso lo puede hacer un ayuntamiento grande. Un ayuntamiento chico es muy complicado, lo cual no quiere decir que después en la vida diaria sea más cercano a los habitantes del propio núcleo. Es decir, el que tú tengas tu propio ayuntamiento, tu propio alcalde, le da mucha más cercanía. Es decir, no es lo mismo tener que hacer gestiones en Antequera para cualquier cosa que tener que hacerlas aquí. O sea, eso le da bastante más comodidad y más cercanía a los... Ahora, en el tema de la independencia económica, yo digo que tenemos los ejemplos de los pueblos de Extremadura que lo que están diciendo es unirse para no ir 2 pueblos distintos, es decir, Don Benito y Villanueva, no sé cuántos, aquí hay 2 pueblos. Sí, pero porque al final ellos han sumado, es decir, ellos reciben. Yo estuve viendo un programa de ellos, entonces tenían los 2 alcaldes, ellos tienen unos 20 y tantos y otro tiene. Ellos reciben los tributos del Estado por 20 y tantos mil habitantes, que tiene una cuota. Vale. Esto por 20 y tantos. Por 40 pasa de nivel, y al pasar de nivel casi duplica los recursos. Entonces dice, unidos duplicamos los recursos que por separado no lo tenemos. Entonces, bueno, pues ellos han tomado esa decisión. O sea, sí, bueno, ha tenido mucha... Y voy a decir una cosa, aquí en Antequera realmente la posible segregación de Bobadilla no tendría una influencia grandísima porque no es un porcentaje de población importante. Al fin y al cabo, Antequera seguiría teniendo 30 y tantos mil habitantes, o sea, seguiría siendo un núcleo importante. Pero yo qué sé, verlo por su cuenta independiente, no como entidad local, sino como ayuntamiento propio, es un riesgo. Pero bueno, eso son los propios vecinos de Bobadilla los que irán con su... Por ejemplo, ¿qué pasaría con el agua? Eso, por ejemplo, ¿de dónde se suministra Bobadilla el agua? Una pregunta. Bueno, yo lo mismo. Ahora mismo la lleva la misma empresa gestora de Antequera, Agua del Torcal. Ahí está. ¿Quién la gestionaría? Pues no sé, habría una empresa, o haría como los otros núcleos que hay, que son una especie de consorcio, Agua de los Verdiales, que son consorcios de municipios. Normalmente los consorcios... el caso de Fuentes de Piedra, por ejemplo, que tiene un serio problema. Claro, digo, tienen problemas de agua. Estoy un Milladero, toda la zona esa de ahí, tienen problemas de agua. ¿Podría cortar el grifo? Claro. En caso de ser Bobadilla Hombre, yo creo que un ayuntamiento. Yo creo que no se le podría cortar, lo que pasa es que habría que llegar a acuerdo. Lo mismo que los servicios, esto de los residuos, el tema de la recogida de residuos, es decir, todo este tipo de cosas que al fin y al cabo, aunque tengamos una pertenencia al consorcio de Diputación, al final los municipios tienen que colaborar. Es decir, Valsequillo está puesto ahí en el término municipal de Antequera porque Antequera ha cedido muchas cosas para que estuviera ahí, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas hay que pensar cómo después se gestionaría eso, ¿no? Y después el personal municipal, es decir, que ya tienes que tener, ya no es una secretaria, y tienes que tener alguien de renta, tienes que tener alguien de intervención, tienes que tener recursos, porque tú después los impuestos los vas a gestionar aquí, no los vas a gestionar ya en Antequera. Ahora se siguen gestionando en Antequera. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacer números, sumarlos y ver el interés, no el personal y el pasional que uno pueda tener por su pueblo, sino el interés que pueda tener a posteriores, ¿no? Creo yo. Hemos llegado a 2011, Ricardo Millán deja el ayuntamiento, deja la alcaldía, avanzamos a 2014, se publica en el boletín oficial de la Junta de Andalucía el 18 de marzo la constitución de la ELA y el 29 de mayo de 2014 se constituye. Llevamos 10 años.
¿Qué percepción tiene Ricardo Millán de estos 10 años desde la distancia? Yo estoy un poco desconectado ahora del tema político, tanto a nivel de Antequera como a nivel de todo lo que afecta a la esta. Sí, sigo publicaciones, yo me alegré mucho cuando terminó el proceso, porque al fin y al cabo era un proceso en el que yo había participado, y ver algo que termina pues te agrada. Y no tengo malas referencias, es decir, yo de la gente que vive en Bobadilla, con la que sigo teniendo relación, en principio están satisfechos, no están mal, o sea que están... Sí es cierto que hay gente que me dice que no han notado una diferencia abismal, o sea que sí, que hay una alcaldesa que es propia, antes había también una alcaldesa, aunque fuera pedánea, y no han notado un cambio en la vida grande. Las cosas que más incidencia tienen, que son las fiestas o son las inversiones que pueda haber en un momento determinado en un pueblo, pues se producen igual que se producían antes, ¿no? Ahora tienen un presupuesto propio, porque tienen en el presupuesto del Ayuntamiento de Antequera una partida que va para Bobadilla Estación, y ahora se tienen que gestionar con ese presupuesto. Lo que pasa es que el presupuesto que se tiene es corto. No es de gestión, es de administración. Claro. Sirve para administrar porque el dinero que te dan es para pagar la luz, el agua, los servicios que tienen. Distintos servicios. Es una financiación que viene finalista para una cosa. No hay dinero para crecer, Pero yo me imagino yo no sé cómo se haría al final, pero yo me imagino que esa distribución económica estará en función del número de habitantes del municipio. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto global, el Ayuntamiento de Antequera puede tener 30, 40 millones de euros, yo no sé en cuánto estará ahora ya. Y tanto en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los 6 capítulos que hay en el presupuesto, se distribuye de forma equitativa cuando era Villanueva de la Concepción, con Villanueva de la Concepción, y ahora me imagino que yo no he vivido la ELA ya constituida, sí, entonces no sé exactamente cómo lo están haciendo ahora ahí, pero lo normal es que tú distribuyas en función de eso, es decir, qué gastos que tiene, qué servicios se siguen manteniendo desde el ayuntamiento. La policía local sigue siendo municipal, pues evidentemente la policía local la mantiene el Ayuntamiento de Antequera, no la tiene por qué mantener Bobadilla. El agua, pues sigue estando ahora mismo en gestión municipal, no gestión del ayuntamiento. Ese tipo de cosas quedan fuera, que son gastos que se tendrían que tener en su momento. Y me imagino que después los servicios propios que tú puedas tener, pues, porque me parece que aquí viene un interventor o una secretaria, no viene cada cierto tiempo, ¿no? Sí. La secretaria y está la alcaldesa, ¿no? Que tiene dedicación exclusiva, me parece, que son gastos, o sea, me refiero que son gastos que tienen que salir de lo que es. Eso está claro, lo que tú tienes que pensar después, si vamos a suponer que esto no es así, que ya es ayuntamiento independiente, está claro que los únicos recursos que puede generar Bobadilla son los suyos, los propios, no puede ya contar con recursos externos ni extraordinarios por parte del ayuntamiento, podrán ser de la Junta o podrán ser del Estado, podrán ser de quien sea, pero habría que ver, yo es que esas cuentas no las he hecho yo, la hice en su momento. Ahora estamos hablando no de hechos, no de realidades, no de gestión, porque evidentemente ya no está en su mano, sino de ideas y en todo caso de deseos, y puesto que ya estamos con 10 añitos, vamos haciéndonos un poquito mayores, ¿cuál sería su deseo o su consejo para la entidad local? Seguir como estamos, avanzar en la autonomía. Mi consejo es asentarse como se está, por lo menos más tiempo, hasta que se vea realmente qué nivel de proyección futura tiene el núcleo, tiene Bobadilla Estación. O sea, hay que pensar en un futuro, digamos, cercano, para ver cómo esto lo podemos, qué recursos se pueden ir sacando para que pueda tener viabilidad como el objetivo. Vamos, cuando uno se constituye en ELA, se constituye porque tiene un objetivo final, que es segregarse como municipio, como ayuntamiento. O sea, no pensemos que uno se constituye en ELA para estar como ELA. O sea, yo comprendo que la gente de Bobadilla, los habitantes de Bobadilla, lo que querrían era tener un ayuntamiento independiente. Pero que llegar a eso es complicado. Además, la tendencia actual de la normativa y de la legislación a nivel andaluz y a nivel, no es precisamente va por ahí, no va por la segregación de municipios, va por todo lo contrario, ¿eh? O sea, yo por lo que tengo entendido, por lo que he leído, algunos otros, hay muchas entidades locales que están ahí peleando y llevan ya muchísimos años, y fue Villanueva de la Concepción casi de las últimas, o sea, ha habido pocas que se han conseguido ya segregar, porque no. Montecorto también. Montecorto, que no sé, al final sí lo ha conseguido, ¿no? Montecorto y Cerrato, sí. Sí, están también con. El municipio Villanueva fue el 101, sí. Y van ya a 103. Bueno, pues yo, por lo que tengo entendido, no sé si hay que tener en cuenta que yo Montecorto y Cerrato no lo sé, pero Montecorto estaba incluso antes como entidad local que Villanueva de la Concepción, me parece que era todavía más antigua, o sea, a ellos le ha costado mucho más trabajo que todavía les costó a Villanueva, ¿no? Son pueblos que también están más aislados del matriz. Sí, son perdiditos, vamos. Pues yo, consejo, primero, felicitaros por los 10 años que se lleva ya como entidad local, porque si eso es una aspiración del pueblo, está clarísimo que si se consigue, pues se tiene.
El consejo es que se asiente más todavía de lo que está. También es verdad que yo no tengo un conocimiento de causa lo suficientemente contrastado para poder dar una opinión, pero creo que estas cosas hay que madurarlas despacito, y si el objetivo final del pueblo es conseguir la segregación como municipio, pues luchar por ella, pero intentando ser coherente con que después la vida independiente del municipio tiene que ser lo suficientemente interesante y sobre todo autosuficiente para que se pueda vivir. Siempre hacia adelante, ¿no? Claro, porque si no se da un retraso. Es que el problema es que para adelante se puede ir, para atrás ya es mucho más complicado. Los pasos para atrás son complicados. Son complicados. Don Ricardo Millán, muchísimas gracias por atendernos con esta cordialidad, con este saber estar. Nos hemos sentido muy satisfechos los que colaboramos en el Eco de Bobadilla de que nos abra los brazos. Nos consta que ha tenido que hacer un viaje desde su residencia actual en el Rincón de la Victoria. Yo pensaba que sería solo desde Antequera. Se nos hace incluso de noche ahora ya para volver. Verdaderamente nos ha sorprendido su amabilidad y yo creo que cariño por Bobadilla Estación, porque si no se hubiera movido con este tesón, ¿no? Con esta Mira, para mí celeridad. venir a Bobadilla Estación ha sido para mí siempre un placer, incluso en los días complicados, los días más agradables, ¿no? Que han sido muchos muy agradables. Es decir, yo recuerdo, yo he venido desde que era concejal de fiestas, que estamos hablando del 95, yo venía a todas las ferias de Bobadilla, que son muchas ferias hasta el 2011, y a la Semana Santa y dando la vuelta. O sea, muchísimas veces a Bobadilla Estación, porque además, vuelvo a decir, tengo mucha gente conocida en Bobadilla Estación a la que le tengo un cariño tremendo de muchísimo tiempo, y además mucho cariño a la propia entidad, porque ha sido una entidad muy... como digo yo, ha sido complicada pero reivindicativa, y eso también interesa, le da vida a la vida municipal, ¿no? Entonces a mí venir a Bobadilla siempre ha sido un placer, y cuando tú me lo comentaste, bueno, y más hablar de algo que yo sé que a los de Bobadilla les gusta, ¿no? Entonces, ¿no? Por supuesto. Es lo que más se le debe de agradecer a una gran persona y a un gran alcalde. Muy orgulloso y muy satisfecho de haber tenido durante 2 mandatos a un excelente alcalde, porque lo fue nuestro, y yo creo que un alcalde lo sigue siendo siempre. Sí, yo creo que tiene el mismo cariño por lo menos como alcalde, sí. Con el agradecimiento, como siempre, a la entidad local autónoma que nos cede estos salones para poder desarrollar nuestros programas, con las gracias a todos ustedes que nos han estado siguiendo, y esperamos que lo sigan haciendo en los distintos programas que seguimos preparando para conmemorar estos 10 años de entidad local autónoma, y nuevamente con el agradecimiento y un abrazo efusivo a don Ricardo Millán, alcalde. Gracias. Muchas gracias.